Jake Morrison sintió el frío metal contra su espalda, mientras sus ojos se abrían lentamente. Las luces brillantes sobre él lo hicieron entrecerrar los ojos mientras intentaba recordar dónde estaba. Su cuerpo se sentía pesado y extraño, como si había estado durmiendo durante mucho tiempo. Lo último que recordaba era haber dado la orden de entrar en modo de suspensión de emergencia a bordo del USS Defiance. El capitán se sentó, subió con cuidado a la cama criogénica y miró alrededor de la bahía médica. Otras cápsulas se abrían a su alrededor, liberando vapor blanco en el aire. Podía oír a la gente tosiendo y respirando con dificultad mientras se despertaron de su largo sueño. La voz de la computadora de la nave resonó por la habitación, hablando con su calma mecánica. Tono. Todos los oficiales superiores se presentan al puente de inmediato. Protocolos de emergencia. Ahora están activos. El tiempo transcurrido desde la entrada en hibernación es de 297 años, 4 meses y 16 días. El corazón de Jake se detuvo por un instante. Habían pasado casi 300 años desde que se durmieron. Salió de su cápsula. Con las piernas temblorosas, sacó su uniforme del compartimento de almacenamiento. A su alrededor, otros miembros de la tripulación hacían lo mismo. Todos con aspecto confundido y preocupado. Lisa Grant apareció, junto a él, con su corto cabello castaño desordenado por un largo sueño. Ella había sido su segunda al mando antes de que entraran en hibernación. Capitán, escuché eso, ¿verdad? 30 años. Eso es lo que dijo la computadora, respondió Jake, tirando de sus botas. Tenemos que llegar al puente y averiguar qué pasó. Caminaron por los pasillos de la enorme nave juntos. El USS Defiance fue la nave más grande que la Tierra había construido jamás. Con una longitud de más de 3 kilómetros y capacidad para 50,000 tripulantes, fue el primer intento de la humanidad de explorar el espacio profundo. Exploración. Equipados con la tecnología más avanzada disponible. Roy Parker los recibió en el ascensor, todavía ajustándose el uniforme de ingeniero. El hombretón de pelo gris parecía tan confundido como todos los demás. Capitán, ellos. Sistemas de la nave muestran que estamos en el sistema Kepler, pero no entiendo cómo llegamos aquí. Lo último que recuerdo fue, el motor cuántico está fallando cerca de Júpiter. Lo resolveremos, dijo Jake mientras. Las puertas del ascensor daban al puente. El puente era una gran sala circular con mamparas que cubrían las paredes. Noam Hayes ya estaba en su puesto científico, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. Levantó la vista cuando entró, con el rostro pálido de preocupación. Capitán, necesita ver esto, dijo, señalando la pantalla principal. He estado escaneando el espacio local y captando señales de radio, pero no de ninguna colonia humana. Jake se sentó en su silla de capitán y miró la pantalla. Símbolos extraños, y los sonidos llenaron la pantalla mientras la computadora intentaba traducir el mensaje extraterrestre. Comunicaciones. ¿Estamos ante el primer contacto con una especie alienígena? Es peor que eso, señor. Dijo en voz baja. La computadora ha estado analizando estas señales durante la última hora. Encontramos referencias a humanos en sus comunicaciones, pero no de la forma que esperaríamos. El doctor Kevin Walsh entró al puente, con un bloc de datos en sus manos. El historiador de la nave y especialista en extraterrestres tenía una expresión sombría mientras se acercaba a la silla del capitán. Señor, he estado estudiando las comunicaciones interceptadas. El software de traducción ha hecho algunos progresos, y lo que encontré es inquietante. Jake se levantó y enfrentó a su superior. Personal. Dime qué has descubierto. Kevin miró su bloc de datos antes de... hablando. Según estas comunicaciones extraterrestres, la Tierra fue conquistada hace aproximadamente 200 años por algo llamada la Coalición Galáctica. Los humanos son considerados una especie esclava, utilizados para el trabajo manual y las operaciones mineras en todo su territorio. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de la nave.
Lisa fue la primera en hablar. Eso es imposible. La Tierra tenía defensas planetarias y una flota espacial creciente cuando nos fuimos. Aparentemente, no fue suficiente, respondió Kevin. La coalición está formada por 12 especies alienígenas diferentes lideradas por algo llamado el Imperio Corbani. Parecen considerar a los humanos como útiles pero primitivos, criaturas aptas solo para el trabajo físico. Roy dio un paso adelante, con la cara roja, con ira. Así que mientras dormíamos, toda nuestra especie fue esclavizada. Parece que sí, Kevin dijo. Las comunicaciones mencionan trabajo humano, campamentos en docenas de mundos diferentes. La Tierra misma parece haber sido minada en busca de recursos. Jake sintió una ira fría, creciendo en su pecho. Había jurado proteger a la humanidad cuando se convirtió en capitán del desafío. Ahora estaba, al enterarse de que toda su especie había sido esclavizada mientras él dormía en el frío. Oscuridad del espacio. ¿Qué pasa con nuestra tecnología?, preguntó. El desafío era construido con sistemas experimentales que estaban décadas por delante de todo lo que teníamos. Na revisó sus instrumentos y asintió. Señor, nuestros sistemas de propulsión y armas cuánticas son mucho más avanzados que cualquier cosa que detecte en este sistema. Las naves alienígenas que estoy rastreando usan motores de fusión y armas de energía básica. No parecen tener algo parecido a nuestra tecnología. Jake caminó hacia el centro del puente y observó a cada uno de sus oficiales. Entonces, somos los últimos humanos libres en la galaxia volando en una nave más avanzada que cualquier cosa que estos extraterrestres hayan visto jamás. ¿Cuáles son sus órdenes, capitán?, preguntó Lisa. Antes de que Jake pudiera responder, una alarma empezó a sonar por todo el puente. Na revisó rápidamente sus escáneres y levantó la vista con preocupación. Señor, soy detectando 6 naves alienígenas moviéndose hacia nuestra posición. Llegarán en 20 minutos. Jake sonrió con tristeza y se recostó en su asiento, en su silla de capitán. Entonces supongo que estamos a punto de hacer el primer contacto con las personas que esclavizaron a nuestros especie, todos a sus puestos de combate. Las naves alienígenas se acercaron al USS Desafío como cazadores que rodean a su presa. En el puente, Jake Morrison observó la exhibición táctica mientras 6 naves se movían en formación de ataque. Eran elegantes y oscuras, con forma de cuchillos triangulares que cortan el espacio. La capitana de transmisión entrante, Nina Hayes, informó desde su oficina de comunicaciones. Estación. Están transmitiendo en múltiples frecuencias. Pónganlo en pantalla, ordenó Jake. La pantalla parpadeó y mostró el rostro de una criatura reptil con ojos amarillos y dientes afilados. Su piel era verde oscuro, con patrones negros, y vestía lo que parecía ser un uniforme militar. Cuando hablaba, la computadora de la nave traducía sus palabras al inglés. Nave desconocida. Has entrado en el espacio de la coalición sin autorización. Soy el comandante Ter de la flota imperial de Corbani. Identificarse, prepárense de inmediato para ser abordados para la inspección. Jake se puso de pie y se ajustó el uniforme. Este es el capitán Jake Morrison del buque Defiance de la Tierra Unida. Somos ciudadanos de la Tierra operando en el espacio libre. Los ojos del comandante alienígena se abrieron de par en par con lo que parecía sorprendido. Luego se encogió de ira. Imposible. No hay libertad. Naves humanas. Todos los humanos son propiedad de la coalición galáctica. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos. No reconocemos ninguna autoridad sobre nuestra especie ni nuestra nave. Jake respondió. Con calma. Le sugerimos que se retire de esta zona inmediatamente. El comandante Tyr emitió un sonido que han sido risas. Ustedes, criaturas primitivas, nunca aprenden. Su patética nave no puede resistir el poder de la coalición. Disfrutaré añadiendo a tu tripulación a los mercados de esclavos. La transmisión terminó, y Jake se volvió hacia su oficial táctico, el teniente Cooper, para informarle sobre el estado de sus armas. Danny Cooper,
Era un joven de manos ágiles y mirada penetrante. Había sido uno de los mejores pilotos de combate de la Tierra antes de unirse a la tripulación del Defiance. Señor, son cargando lo que parecen ser cañones de plasma y lanzando algún tipo de armas de misiles. Su tecnología parece unos 50 años por detrás de nuestros sistemas actuales. Roy, ¿cómo se mantienen nuestros motores cuánticos? ¿Arriba?, preguntó Jake a su ingeniero jefe. Roy Parker revisó sus pantallas de ingeniería y sonrió. Todos los sistemas están funcionando. Perfecto, capitán. Los generadores de fase cuántica están en línea y listos para maniobras de combate. Jake volvió a sentarse en su silla de mando y observó cómo las naves alienígenas se acercaban. Nina, abre una canal a todos los buques de la coalición. Canal abierto, señor. Este es su último advertencia, anunció Jake. Retírate de inmediato o afronta las consecuencias. La respuesta llegó en forma de rayos de energía azul, que se lanzan desde las naves alienígenas hacia el desafío. Ella, tripulación del puente, observó cómo los rayos de plasma atravesaban el casco de su nave sin causar daño alguno. Quantum, los escudos de fase funcionan perfectamente, informó Roy con satisfacción. Sus armas no pueden tocarnos mientras estemos parcialmente fuera del espacio normal. Respondan al fuego, ordenó Jake. Apunten a sus motores y sistemas de armas. Quiero prisioneros, no escombros. Los torpedos cuánticos del Defiance se extienden como rayos de relámpagos plateados. A diferencia de las armas alienígenas, se materializaron en el interior. Los cascos de los barcos enemigos explotaron con un efecto devastador. En cuestión de segundos, 4 de las 6 naves alienígenas se encontraban a la deriva sin poder hacer nada con sus motores destruidos. Las 2 naves restantes intentaron huir, pero el motor cuántico del Defiance lo permitió que apareciera directamente en su camino. Más torpedos inutilizaron sus motores, dejando a todo el escuadrón alienígena indefensos en el espacio. Tani, forma un grupo de abordaje y asegura la nave líder, ordenó Jake. Quiero a su comandante con vida, para interrogatorio. Sí, señor, respondió Danny moviéndose hacia la salida. Una hora más tarde, el comandante Tar se encontraba en el área de espera del Defiance, con las manos atadas a la espalda. Con él estaban otros 12 tripulantes extraterrestres de diversas especies. Jake los estudió a través de pared transparente que separaba a los prisioneros del resto del barco. La doctora Amy Foster, jefa médica del barco, la oficial, estaba tratando a los alienígenas heridos con el mismo cuidado que les daría a los pacientes humanos. Los prisioneros observaban su trabajo con evidente confusión. Una de ellas, una hembra Corbani más joven, parecía particularmente desconcertados por el trato amable del médico. Esperaban que los torturáramos, explicó Kevin Walsh. Se unió a Jake fuera del área de detención. Según su base de datos cultural, la coalición nunca toma prisioneros, excepto por el trabajo esclavo. El concepto de tratar a los enemigos con dignidad les es completamente ajeno. Jake entró el área de espera y se acercó al comandante Tar. El líder alienígena intentó mantenerse erguido y orgulloso a pesar de su derrota. Soy un guerrero del Imperio Corbani. Exijo ser ejecutado con honor. No ejecutamos prisioneros, respondió Jake. Necesitamos información sobre el estado actual de las poblaciones humanas bajo el control de la coalición. Los ojos amarillos de Tarar mostró genuina sorpresa. ¿Le perdonarías la vida a un enemigo? Eso es debilidad. Esto es fuerza, corrigió Jake. Ahora háblame de la Tierra. ¿Cuántos humanos hay? ¿Aún vivo? El comandante alienígena guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, la joven Corbani habló. Comandante, quizás deberíamos decírselo. Ya han demostrado su superioridad en la batalla. Silencio, Zefra, espetó Tear. Tú olvida tu lugar. El subcomandante Zefra miró a Jake con ojos curiosos. La especie fue conquistada hace 200 años. La mayoría de los humanos viven en campos de trabajo a lo largo de 40 sistemas estelares. La Tierra misma ha sido minada en busca de recursos, pero aproximadamente 500 millones de humanos aún viven allí bajo la supervisión de la coalición. Jake sintió se le encoge el corazón al pensar en su mundo natal despojado y destrozado. ¿Qué hay de los movimientos de resistencia? ¿Hay algún movimiento gratuito? ¿Asentamientos humanos? Pequeños grupos se esconden en los sistemas exteriores, admitió Zefra, pero no tienen naves capaz de viajar por el espacio y sin armas que puedan amenazar a las fuerzas de la coalición. Hasta hoy,
Creíamos que todos los humanos aceptaron su lugar como trabajadores por el bien común de la galaxia. ¿El bien común? Lisa Grant dio un paso al frente, su voz aguda por la ira. ¿Te refieres a la esclavitud? Proporcionamos comida, refugio y propósito, dijo Tara a la defensiva. A vuestra especie le falta inteligencia para autogobernarse. Jake sonrió fríamente. Acabamos de destruir todo tu escuadrón, sin sufrir ninguna baja. ¿Qué tan inteligentes nos vemos ahora? El extraterrestre, el comandante, no tenía respuesta para eso. En el silencio que siguió, Jake hizo su decisión. El Defiance era solo un barco, pero llevaba tecnología avanzada y 50,000 tripulantes decididos. Y lo que es más importante, llevaba algo. La coalición había intentado destruir, pero nunca pudo. El espíritu humano. Fijó rumbo a el campo de trabajo humano más cercano, ordenó Jake mientras salía del área de detención. Es hora de recordarle a la galaxia lo que los humanos libres pueden lograr. El mundo minero de Kepler 442b flotaba en el espacio como un animal herido. Desde el puente del USS Defiance, Jake Morrison pudo ver las enormes cicatrices en la superficie del planeta, donde se habían excavado montañas para extraer metales preciosos. El humo se elevaba, de innumerables sitios industriales, y los océanos que una vez fueron azules se habían vuelto de un color marrón enfermizo. 50 millones de humanos trabajan en ese planeta, informó Nena Hayes desde su estación científica. Los sensores muestran que viven en refugios básicos cerca a los sitios mineros. Las lecturas de soporte vital indican mala calidad del aire y condiciones inadecuadas. Nutrición. Jake apretó los puños mientras observaba cómo los datos se desplazaban por su pantalla. Esto era lo que la coalición llamaba proveer para la humanidad. ¿Qué sobre las defensas orbitales? 12 estaciones de defensa automatizadas y una guarnición de 30 naves de la coalición. Danny Cooper respondió desde el punto de vista táctico. Nada que nuestros sistemas cuánticos no puedan manejar. Durante semanas el Defiance se había estado preparando para este momento. Usando la nave sistemas de fabricación avanzados, Roy Parker y sus equipos de ingeniería habían construido un flota de buques más pequeños, 20 cazas furtivos y 6 naves de transporte, ahora llenaban el hangar principal, todos equipados con tecnología cuántica que los hacía invisible para los sensores de la coalición. Lisa, ¿están listos tus equipos de ataque? Preguntó Jake. Su segunda al mando, la comandante Lisa Grant, revisó su panel de datos y asintió. 100 marines con equipo de combate completo, además de equipos médicos y unidades de suministro. Dr. Foster ha preparado suficientes suministros médicos para atender a los humanos heridos en la superficie. Jake se giró para mirar al alienígena, prisioneros que habían sido llevados al puente. La subcomandante Zefra estaba de pie con las manos atadas, pero sus ojos mostraban más curiosidad que miedo. Durante las últimas 2 semanas había observado a los humanos. Prepárate para la batalla con creciente asombro. Tu ataque fracasará, el comandante Tkar dijo desde atrás de ella. La coalición ha gobernado esta galaxia durante siglos. Una sola nave no puede cambiar eso. Estamos a punto de descubrirlo, respondió Jake. Cefe, quiero que veas lo que pasa a continuación. Quizás aprendas algo sobre el espíritu humano. La primera fase del ataque comenzó cuando Carol Evans lideró su escuadrón de cazas hacia el planeta. La joven piloto había sido una de las mejores de la Tierra antes del largo sueño, y sus habilidades solo habían mejorado durante el entrenamiento de combate a bordo del Desafío. Sus 20 cazas se movían por el espacio como fantasmas. Invisibles para los sensores de la coalición se activaron hasta que ya estaban dentro del perímetro defensivo. Las estaciones de defensa automatizadas explotaron en brillantes destellos de luz como torpedos cuánticos materializados dentro de sus cascos. Los barcos de la coalición intentaron responder, pero luchaban contra un enemigo que no podían ver ni rastrear. Minutos después, las defensas orbitales fueron destruidas. Fase 2. Inicio de las operaciones de aterrizaje. Jake ordenó. Lisa Grant dirigió las naves de transporte hacia la superficie del planeta, mientras los cazas de Carol proporcionaban cubierta. Las zonas de aterrizaje habían sido cuidadosamente elegidas, áreas donde se encontraban grandes cantidades de trabajadores humanos concentrados,
pero los guardias de la coalición eran escasos. Los primeros humanos que vieron aterrizar las naves de transporte no podían creerlo. Sus ojos, muchos de ellos habían nacido en los campos de trabajo y nunca habían visto un barco humano libre. Observaron con asombro cómo los marines armados emergían de las naves que visten los uniformes azules y blancos del ejército terrestre. «Estamos aquí. Te llevaré a casa», anunció Lisa por los altavoces de su traje. «Eres libre». Un hombre mayor de cabello gris y ropa desgastada dio un paso al frente. Sus manos tembló al extender la mano para tocar el uniforme de Lisa. «¿Libre? Pero eso es imposible. Ya no quedan humanos libres». «Ahora sí los hay», respondió Lisa quitándose la camisa, casco para poder verle la cara. «Te llevaremos lejos de este lugar». La liberación de los campamentos mineros ocurrió más rápido de lo esperado. La mayoría de los guardias de la coalición huyeron cuando se dieron cuenta de que se enfrentaban a una tecnología humana avanzada. Aquellos que se quedaron para luchar fueron rápidamente superados por los marines que usaban armas y armaduras mejoradas cuánticamente. Entre los rescatados, el hombre más importante de la humanidad fue el Dr. Marcus Bell, un científico que había sido capturado durante la invasión de la Tierra. Invasión hace 200 años. A pesar de décadas de prisión, había estado trabajando en secreto en tecnologías de resistencia utilizando equipo recuperado de la coalición. «No puedo creer que seas real», dijo Marcus mientras fue llevado a bordo de uno de los barcos de transporte. «Oímos rumores de una nave humana libre, pero la coalición dijo que era solo propaganda». «Somos muy reales», le aseguró Lisa. «Y vamos a liberar a todos los humanos en el espacio de la coalición». A bordo del Defiance, Jake observaba las operaciones de rescate con creciente satisfacción. El sistema artificial del barco, la inteligencia, denominada Apolo, había estado monitoreando las comunicaciones de la coalición. Durante todo el ataque, el análisis de la IA mostró que la noticia de la liberación se difundía rápidamente a través de los medios oficiales y canales subterráneos. «Capitán, estoy recibiendo transmisiones de otros humanos. Campos de trabajo». «No, no se informó. Están preguntando si los rumores son ciertos, si alguien está...» Realmente venía a rescatarlos. Jake sonrió mientras observaba el último. El barco de transporte atracó con el Defiance. Los hangares estaban llenos de humanos rescatados, muchos de ellos llorando. Lágrimas de alegría, al darse cuenta de que su pesadilla finalmente había terminado. Dr. Marcus Bell fue llevado al puente una hora después. A pesar de sus años de prisión, sus ojos brillaban de inteligencia y determinación. «Capitán Morrison, necesito decirle algo importante. Hay células de resistencia en todo el espacio de coalición. Pequeños grupos de humanos que nunca han perdido la esperanza. Han estado esperando a alguien como tú». «¿Cuántos?», preguntó Jake. «Miles de células en cientos de mundos», respondió Marcus. «No tienen naves y armas limitadas, pero conocen los puntos débiles de la coalición y las rutas de suministro. Con su tecnología y su conocimiento, podríamos coordinar un levantamiento galáctico». El comandante Tar, que había estado escuchando la conversación, emitió un sonido de incredulidad. «Imposible. La coalición controla más de 40 sistemas estelares con millones de naves. Tu pequeña rebelión será aplastado en cuestión de días». «Tal vez», admitió Jake. «Pero estás olvidando algo importante sobre los humanos. No nos rendimos y no abandonamos a nuestra gente. Los humanos rescatados fueron... Se les proporcionó alojamiento en todo el barco y atención médica por parte del personal del Dr. Foster. Muchos de ellos estaban desnutridos y sufriendo años de duro trabajo, pero sus espíritus se elevaron cuando se dieron cuenta de que eran verdaderamente libres». Al caer la noche sobre el mundo minero liberado, Jake se quedó en sus aposentos contemplando las estrellas. En tan solo 2 semanas después, habían pasado de ser los últimos humanos libres a los líderes de una creciente rebelión. El orden perfecto de la coalición estaba empezando a resquebrajarse y la noticia de la libertad humana se extendía por toda la galaxia. Mañana atacarían de nuevo, y al día siguiente y todos los días hasta que cada humano en el espacio de coalición era libre. La galaxia estaba a punto de enterarse de que la humanidad había regresado, y no es la misma especie que fue conquistada hace 2 siglos. El almirante supremo Morak del Imperio Corbanice
presentó ante el Consejo de Guerra de la Coalición con una rabia apenas contenida. La masiva las garras de los guerreros reptilianos rasparon el suelo de metal mientras caminaba de un lado a otro frente a las 12 especies, representantes. 3 mundos mineros liberados, 7 flotas de guarnición destruidas y más de 200 millones de humanos liberados, gruñó, sus ojos amarillos ardían de furia. Un solo barco ha causado más daño a nuestro imperio en un mes que cualquier rebelión. En el siglo pasado, el representante Cátaro, un ser acuático de piel azul verdosa, habló a través de su traductor. Quizás deberíamos. Consideren la negociación. Estos humanos han demostrado tecnología avanzada que podría beneficiar a la coalición por negociación. La voz de Morax se elevó hasta convertirse en un rugido. Atacó a nuestras fuerzas y robó nuestra propiedad. No habrá negociación hasta que todos los humanos a bordo de esa nave estén muertos o encadenados. El recto insectoide del delegado chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. La nave humana parece usar algún tipo de tecnología cuántica que los sensores no pueden rastrear. Nuestras flotas no pueden luchar contra lo que no pueden ver. Entonces, traigan tantos barcos que no importará. Morak declaró. Estoy reuniendo la flota más grande en la historia de la coalición. 10.000 naves de todos los rincones de nuestro imperio. Los humanos no pueden esconderse de eso. Muchos barcos. Mientras tanto, a bordo del US Defiance, Jake Morrison se encontraba en el sala de conferencias principal, con su personal superior y el Dr. Marcus Bell. Las paredes estaban cubiertos de mapas estelares que mostraban los territorios de la coalición y las ubicaciones de los campos de trabajo humanos conocidos. La información que hemos recopilado de los humanos rescatados confirma lo que sospechaba el Dr. Bell. Kevin Walsh informó que son células de resistencia, activas en más de 300 mundos. La mayoría son grupos pequeños, con armas básicas, pero conocen las rutas de patrulla de la coalición y los horarios de suministro. Lisa Grant señaló un grupo de marcadores rojos en el mapa estelar. El almirante Morak está retirando barcos de posiciones defensivas en todo el imperio. Nuestras incursiones los han obligado a concentrar sus fuerzas en este sector, lo cual deja vulnerable su estructura de mando, se dio cuenta Jake. Marcus, mencionaste algo llamado la hegemonía cuerpo de ingenieros. El Dr. Bell asintió y destacó una estación en el mapa. Es un espacio enorme. Estación del sistema Century, oficialmente en espacio neutral, pero controlada por la coalición. Las comunicaciones militares y la planificación estratégica pasan por allí. Si pudiéramos capturarlo, podríamos coordinar actividades de resistencia en toda la galaxia, terminó Jake, pero está fuertemente defendida. No tanto como podrías pensar, dijo Marcus con una leve sonrisa. La coalición cree que sus enemigos son primitivo. Las defensas de Hegemony Corps están diseñadas para repeler ataques físicos, no armas cuánticas en fase que pueden materializarse dentro de sus escudos. Roy Parker levantó la vista de su panel de ingeniería. Capitán, he estado analizando los datos de nuestras batallas anteriores. Nuestra tecnología cuántica nos da ventajas que la coalición no puede contrarrestar, pero seguimos siendo solo una nave. Si traen suficientes fuerzas nos abrumarán por su gran número, coincidió Jake. A menos que cambiemos las reglas del juego. El plan que Jake propuso fue audaz, incluso para los humanos estándares. Mientras la enorme flota del almirante Morak los buscaba en los sistemas exteriores, el desafío usaría su impulso cuántico para saltar directamente al núcleo de la hegemonía. Capturarían la estación y usarían su comunicación .red para coordinar levantamientos simultáneos en el espacio de coalición. Es suicidio, dijo el comandante cuando se explicó el plan a los prisioneros extranjeros. Incluso si capturas la estación, la flota de Morax te destruirá en cuestión de horas. El subcomandante Zefra, sin embargo, parecía pensativo. A menos que otra coalición, las especies deciden que están cansadas del liderazgo Corbani. El imperio tiene muchos enemigos, entre sus propios miembros. 3 días después, el USS Defiance se desprendió del espacio cuántico justo encima del núcleo de Hegemony. La enorme estación tenía el tamaño de una luna pequeña. Su superficie estaba cubierta de redes de comunicación y armas defensivas.
Las naves de la coalición patrullaban a su alrededor regularmente. Patrones, sin esperar nunca un ataque a su instalación más segura. Cuántico torpedos apuntando a los generadores de escudo primario, informó Danny Cooper, listos para disparar a su orden. Fuego, ordenó Jake. Los torpedos de la tarifa se materializaron dentro del perímetro de escudo de la estación, explotó contra los edificios del generador. En cuestión de segundos la defensa de Hishgemani Corps. Los escudos colapsaron por completo. Antes de que las naves patrulleras pudieran reaccionar, más torpedos inutilizaron sus motores y armas. Desplieguen todos los cazas y transportes, ordenó Jake. Lisa, lleva a tus marines y asegura el centro de mando. Carol Evans dirigió a su escuadrón de cazas a través del caos que rodeaba la estación. Las naves de la coalición intentaron responder al ataque, pero luchaban contra fantasmas que aparecían y desaparecían a voluntad. Sus pilotos derribaban naves enemigas con ataques de precisión, mientras las naves de transporte se dirigían a las bahías de atraque de la estación. Dentro del cuerpo de hegemonía Lisa, Grant guió a 300 marines a través de pasillos llenos de alienígenas en pánico. Los defensores de la estación nunca se habían enfrentado a soldados humanos antes y no estaban preparados para la velocidad y determinación del ataque. La resistencia es más ligera de lo esperado, Lisa informó por su unidad de comunicación. La mayoría de los defensores alienígenas se están rindiendo. En lugar de luchar, los marines llegaron al centro de mando central después de 20 minutos de combate. Dentro, encontró una docena de especies alienígenas diferentes trabajando en consolas de comunicación y estaciones de planificación estratégica. La mayoría de ellos levantaron las manos en señal de rendición. Cuando los humanos entraron, el Dr. Kevin Walsh inmediatamente comenzó a acceder a los sistemas informáticos de la estación con la ayuda de Apolo. La inteligencia artificial rompió rápidamente la coalición, protocolos de seguridad y comenzó a descargar cantidades masivas de datos. «Capitán, necesito ver esto», gritó Kevin por el comunicador. La base de datos de la coalición contiene registros detallados de cada especie que han esclavizado o destruido. Estamos hablando de cientos de civilizaciones en los últimos 1000 años. Jake estudió la información tal como apareció en su blog de datos. Los crímenes de la coalición eran incluso peores que habían imaginado. Especies enteras habían sido exterminadas por negarse a rendirse. Otras habían sido esclavizadas por siglos, sus culturas e historias borradas. Hay algo más, Kevin. Continúa. La base de datos muestra que varias especies miembros de la coalición han estado cuestionando el liderazgo de Corbani últimamente. Tanto Starry como Recti han presentado quejas formales sobre imperial políticas. Antes de que Jake pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación. La voz de Nina Hayes se quebró sobre la calma del Defiance. Los sensores de largo alcance del capitán están detectando al almirante la flota de Morak. 10.000 barcos se acercaban rápidamente. Jake miró a su alrededor, centro de comando, y tomó su decisión. Kevin, ¿puedes usar el sistema de comunicación de esta estación para transmitir a toda la galaxia? Sí, señor. ¿Pero qué quiere decir? Jake caminó hacia la sala principal, consola de comunicación, y activó el sistema de transmisión galáctico. En pocos minutos, en esos momentos, sus palabras llegarían a cada planeta, a cada nave y a cada especie en el espacio de la coalición. Este es el capitán Jake Put Morrison, del Free Human Vessel Defiance, comenzó. Me dirijo a todos pueblos esclavizados por toda la galaxia. El régimen de terror de la coalición termina. Hoy, a cualquier especie cansada de la opresión Corbani, les ofrecemos nuestra alianza. A aquellos a quienes se rinden, les ofrecemos misericordia. A quienes continúan esclavizando a otros, les ofrecemos solo derrota. La respuesta fue inmediata y contundente. Canales de comunicación por toda la galaxia se iluminaron con respuestas de docenas de especies diferentes. Muchas eran ofertas de alianza, otras eran demandas de libertad y unas cuantas eran declaraciones de guerra contra el coalición. La flota del almirante Morak llegó 2 horas después y encontró al Hishgemani, cuerpo firmemente bajo control humano, pero también encontraron algo más. 17 diferentes especies habían lanzado levantamientos simultáneos en todo el espacio de la coalición, y las razas miembros del imperio se estaban volviendo unos contra otros.
El equilibrio de poder de la galaxia había cambiado en un solo día, y nunca sería el mismo. Lo mismo otra vez. El almirante Morak observaba la pantalla táctica a bordo de su buque insignia, con incredulidad. Lo que debería haber sido una simple operación para destruir una nave humana, se había vuelto en la mayor rebelión en la historia de la coalición. Marcadores rojos en el mapa estelar, se mostraron levantamientos en docenas de mundos, y varias especies miembros habían declarado abiertamente su independencia de Corbani. Regla. Señor, estamos recibiendo informes de 17 sectores diferentes. Sus comunicaciones, el oficial informó. Los Satari han retirado sus flotas de la coalición. Servicio. Los Recti están atacando nuestras operaciones mineras en el borde exterior. Incluso algunas de nuestras colonias se han rebelado. Las garras del enorme comandante reptiliano rasparon su silla de mando mientras procesaba los informes. 2 siglos del control absoluto se desmoronaba ante sus ojos. Todo por culpa de una nave humana, que se había negado a aceptar la esclavitud. ¿Qué pasa con el cuerpo de hegemonía? Él exigió. Aún bajo control humano, señor. Están usando nuestra propia comunicación, red para coordinar las rebeliones. Cada mensaje que interceptamos muestra que más especies se unen a su alianza. Morak se giró para encarar la imagen holográfica del Consejo de Guerra de la Coalición. Los representantes de las 12 especies discutían, en voz alta entre ellos. Su unidad finalmente se hizo añicos por el levantamiento humano. «Esto es tu culpa, Morak», acusó el representante de Stari. «Su arrogancia y brutalidad han puesto a la galaxia en nuestra contra. Exigimos negociaciones inmediatas con los humanos. Negociaciones». Morak rugió. «Somos los amos de esta galaxia. No negociar con la propiedad». Las mandíbulas de los delegados rectos chasquearon con enojo. Propiedad que destruyó nuestras flotas y liberó a nuestros esclavos. Propiedad que puso a media galaxia en nuestra contra. Quizás sea hora de admitir que nos equivocamos con estos humanos. La discusión fue interrumpida por otra urgencia. Informe. Señor, células de resistencia humana en todo nuestro territorio han lanzado ataques coordinados contra convoyes de suministros y relés de comunicación. Están usando la información proporcionada por la estación capturada para atacar a nuestros más vulnerables puntos a bordo del USS Defiance. Jake Morrison se encontraba en el hegemónico centro de mando, observando cómo llegaban informes de toda la galaxia. Los paneles de comunicación de la estación mostraban, le dio una visión en tiempo real de la creciente rebelión, y lo que vio lo llenó de esperanza. «Capitán, estoy recibiendo señales de asentamientos humanos liberados en todos los sistemas exteriores», informó Nina Hayes. «Están pidiendo instrucciones y ofreciéndose a unirse a nuestra flota». El Dr. Marcus Bell levantó la vista de una terminal de datos donde había estado coordinando con los líderes de la resistencia. Las células con las que hemos estado en contacto informan que varias especies de la coalición están ayudando activamente a prisioneros humanos a escapar. Los rectos, en particular, parecen ansiosos por enmendar su pasado, cooperación con el imperio. Roy Parker entró al centro de mando, con una sonrisa en su rostro. «Capitán, necesita ver lo que hemos». Se logró con las instalaciones de fabricación de la estación. Hemos estado produciendo nuevas naves utilizando tecnología de coalición y nuestros sistemas cuánticos. Jake siguió a su ingeniero jefe hasta el hangar principal, donde vimos docenas de buques de nueva construcción preparándose para su botadura. Eran diseños híbridos que combinaban el casco de la coalición diseños con tecnología cuántica humana, creando naves que eran poderosas e invisibles para los sensores enemigos. «¿Cuántos?», preguntó Jake. 50 naves de combate. «Están listos ahora, y habrá más en línea cada hora», respondió Roy. «La estación, los sistemas automatizados son increíbles. Podemos construir una flota completa en cuestión de días». El sonido de pasos hizo que Jake, la subcomandante Zefra, se acercó a él, ya sin ataduras. Durante las últimas semanas, había conviértete en un embajador no oficial entre los humanos y las especies de la coalición, que quería cambiar de bando. «Capitán Morrison, le traigo noticias del Bray. Alto Consejo», dijo formalmente.
Desean ofrecer todo su apoyo militar a su rebelión a cambio. Para protegerse de las represalias de Kobani y de los Atari, Jake pidió protección. Todavía, están debatiendo, pero sus representantes están dispuestos a reunirse con usted, respondió Sepra. Muchos miembros de la coalición. Las especies están empezando a comprender que los días del imperio están contados. Una nueva alarma sonó en toda la estación. La voz de Danny Cooper resonó en el sistema de comunicación. Capitán, almirante, la flota de Morak se dirige hacia la Tierra. Los sensores de largo alcance muestran que planean usar civiles humanos como rehenes. Jake sintió que se le helaba la sangre. La estrategia final de la coalición era amenazar a la Tierra misma, apostando a que los humanos se rendirían para salvar su mundo natal. Era exactamente el tipo de táctica despiadada que esperaba del almirante Morak. ¿Cuánto falta para que lleguen a la Tierra?, preguntó Jake. 18 horas en su velocidad actual, respondió Danny. Jake miró a sus oficiales y tomó una decisión. Envía señales a las flotas aliadas para que convergen en el sistema Saúl. Es hora de terminar esta guerra donde empezó. El viaje a la Tierra llevó a la flota combinada humana y aliada a través del espacio, que una vez fue el corazón del imperio de coalición. En el camino, se les unieron naves de Recti, varios escuadrones Atari, e incluso algunas embarcaciones tripuladas por esclavos liberados de una docena de especies diferentes. Carol Evans dirigió los escuadrones de cazas ampliados que ahora suman más de 200 naves, incluían pilotos humanos rescatados de campos de trabajo. El joven Recti, ansioso por demostrar su valía, e incluso algunos exoficiales de la coalición que habían decidido unirse a la rebelión. Al llegar al sistema de Almas, encontraron la flota del almirante Morak en órbita alrededor de la Tierra. El mundo azul y verde que una vez fue el paraíso de la humanidad, estaba marcado por la minería, operaciones, y rodeado de estaciones industriales, pero aún era su hogar. Almirante Morak está transmitiendo a la superficie del planeta, informó Nena. Amenaza con destruir la población humana. Centro si no nos rendimos. Jake activó el sistema de comunicación y abrió un canal con la coalición Flota. El rostro reptiliano del almirante Morak apareció en la pantalla, sus ojos amarillos ardiendo de odio. Así, los rebeldes humanos finalmente se muestran. Morak gruñó. Ríndanse ahora y permitiré que su especie siga sirviendo al imperio. Si se niegan, convertiré su hogar en mundo en cenizas radiactivas. No destruirás la Tierra, respondió Jake, con calma. Porque necesitas la fuerza de trabajo humana, y porque la mitad de tu flota está a punto de cambiar de bando. Morak. Su expresión cambió a confusión. ¿De qué estás hablando? Jake sonrió mientras cientos de naves de la coalición comenzaron a girar sus armas lejos de la Tierra y hacia las naves Kobani. La rebelión había llegado incluso al corazón de la flota imperial, cuando las tripulaciones alienígenas decidieron que preferían luchar por la libertad que servir a la opresión. Esto es imposible, susurró Morak mientras observaba su propia las fuerzas se vuelven contra él. Esto es humanidad, corrigió Jake. Nosotros no solo luchamos por nosotros mismos, luchamos por todos los que creen en la libertad. La batalla final sobre la Tierra duró solo 3 horas. Los leales al almirante Morax. Los barcos eran superados en número y potencia por la flota aliada combinada. Cuando el arma de cascada cuántica a bordo del El Defiance se activó y desactivó todas las naves restantes de la coalición, sin dañar a las tripulaciones que estaban dentro. Mientras Jake observó cómo las naves enemigas se rendían una a una, y supo que la galaxia había cambiado, para siempre. El férreo control de la coalición sobre el poder se rompió, y en su lugar surge algo nuevo, una alianza de especies libres trabajando juntas por el bien común. Bien. El subcomandante Sepra se unió a él en la ventana de observación, mientras observaban la Tierra se recupera lentamente bajo ellos. ¿Cómo llamarás a esta nueva alianza?, preguntó.
preguntó. Jake pensó por un momento, luego sonrió. La Federación Terran. Porque no importa de qué planeta vengas, ni a qué especie pertenezcas. Si crees en la libertad, tienes un lugar con nosotros. 6 meses después de la batalla sobre la Tierra, Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación New Geneva. Observando las naves de construcción, reconstruyen la primera ciudad orbital de la humanidad. El espacio, masivo. La estación había sido destruida durante la invasión de la coalición hace 2 siglos, pero ahora volvía a elevarse, mejor y más fuerte que antes. A través de las paredes transparentes, podía ver barcos de docenas de especies diferentes trabajando juntas. Las naves de ingeniería de Bray trabajaron junto con la construcción humana. Mientras tanto, las naves de transporte Satari traían suministros de los sistemas exteriores. El sitio lo llenó de tranquilidad, satisfacción. Capitán Morrison. Una voz joven interrumpió sus pensamientos. Jake se volvió hacia Veo, a un niño humano, de unos 10 años, de pie cerca con sus padres. La familia había sido rescatada de uno de los mundos mineros, y como muchos liberados todavía se estaban adaptando a la idea de la verdadera libertad. Sí, respondió Jake, arrodillándose para poder mirar al chico a los ojos. Ojos. Mi papá dice que fuiste tú quien nos liberó a todos. ¿Es cierto? Jake sonrió, y negó con la cabeza suavemente. No, hijo. Todos nos liberamos. Simplemente me pasó. Sé el que pilota la nave. El padre del niño, un hombre con manos callosas y con ojos agradecidos, dio un paso adelante. Capitán, nunca podremos agradecerle lo suficiente por lo que has hecho. Toda nuestra familia nació en los campos de trabajo. Nunca soñé que veríamos un día como este. Todo ser humano merece ser libre, dijo Jake. Respondió. Es por lo que luchamos. Después de que la familia se fue, Jake se dirigió al centro de mando de la estación. La almirante Lisa Grant estaba allí, estudiando informes de toda la antigua coalición. Territorio. Había sido ascendida después de la guerra y ahora comandaba la creciente flota de la Federación Terran. ¿Cómo van los esfuerzos de integración?, preguntó Jake. Lisa levantó la vista de su bloc de datos. Mejor de lo esperado. Los rectos se han unido oficialmente a la Federación, y los cátaros están considerando la posibilidad de hacerlo. Incluso algunas de las especies más pequeñas que fueron esclavizadas por la coalición piden unirse a nosotros. ¿Y los Corbani restos? El almirante Morak está detenido a la espera de juicio por crímenes de guerra. Lisa se informó que la mayor parte del ejército corbaniano se ha rendido. Pero aún quedan algunas flotas resistentes en el borde exterior. Nada que no podamos manejar. Jake asintió y caminó hacia el gran mapa estelar que dominaba el centro de la habitación. Rojo, los marcadores mostraban las ubicaciones de los antiguos territorios de la coalición, mientras que los azules, los marcadores, indicaban mundos de la Federación. El azul se extendía constantemente hacia afuera a medida que más especies eligieron la libertad sobre la opresión. El Dr. Marcus Bell asumió el mando. Centro con un bloc de datos y aspecto entusiasmado. A pesar de su edad y los años que había pasado en cautiverio, el científico se había entregado a la tarea de reconstruir la civilización humana con una energía extraordinaria. Jake, necesitas ver los últimos informes de la Tierra, Marcus dijo. El proyecto de restauración planetaria está adelantado. Los procesadores atmosféricos funcionan perfectamente y los océanos ya están empezando a... Claro. ¿Qué pasa con la población?, preguntó Jake. 800 millones de humanos son ahora viviendo libremente en la Tierra, y cada día regresan más, respondió Marcus. Las ciudades subterráneas que la coalición, que obligaron a nuestra gente a construir, se están convirtiendo en asentamientos adecuados. En unos pocos años, la Tierra estará hermoso de nuevo. El ingeniero jefe Roy Parker se unió a ellos. Su rostro mostraba la satisfacción de un hombre que había logrado lo imposible. Capitán, los nuevos astilleros en el sistema de Júpiter está en línea. Estamos construyendo naves que combinan lo mejor de la tecnología humana y extraterrestre. Los motores cuánticos son más eficientes que nunca. ¿Cuántas naves tenemos ahora?, Jake preguntó. Más de 2000 naves de combate,
además de innumerables transportes y apoyo. Naves, respondió Roy. La flota de la Federación ya es más grande que la antigua coalición. La Armada siempre lo fue, y estamos agregando nuevos barcos cada día. Dra. Amy Foster apareció en la pantalla de comunicación desde su puesto médico. Jake, yo quería darles una actualización sobre los programas de rehabilitación. Hemos tratado con éxito a más de 50 millones de personas, antiguos esclavos por desnutrición y negligencia médica. La recuperación psicológica está tardando más, pero la gente empezando a creer de nuevo en el futuro. Jake sintió un profundo orgullo al escuchar los informes. El ser humano, las especies no solo habían sobrevivido a 2 siglos de esclavitud, sino que habían surgido, más fuertes y decididos que nunca. Y lo que es más importante, habían aprendido a trabajar con otras especies como iguales en lugar de que conquistadores. Señor, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del borde exterior. El oficial de comunicaciones anunció. Es del barco de exploración Discovery. La pantalla principal se encendió, mostrando el rostro de la capitana Carol Evans. La expiloto de combate se había ofrecido como voluntaria para liderar la primera misión de exploración del espacio profundo de la humanidad desde la liberación. Su nave estaba investigando informes de otras especies esclavizadas más allá de las antiguas fronteras de la coalición. Jake, nosotros encontré algo increíble aquí, dijo Carol con la voz llena de emoción. Hay un grupo entero de sistemas estelares a los que la coalición nunca llegó. Docenas de especies viven en paz y cooperación, pero están bajo amenaza de algo llamado el colectivo Hegemony. ¿Otro imperio como la coalición?, preguntó Jake. ¿Peor?, respondió Carol. Estos extraterrestres no solo esclavizan a otras especies, borrarles por completo la identidad y convertirlos en drones sin mente. Las especies libres aquí han estado luchando contra ellos durante décadas, pero están perdiendo. Jake intercambió miradas con Lisa, y el otros esperaban que los problemas de la galaxia terminaran con la derrota de la coalición, pero parecía que la tiranía llegó de muchas formas. ¿Qué tipo de ayuda necesitan?, preguntó Jake. Barcos, armas y lo más importante, esperanza. Carol respondió. Han oído hablar de lo que le hicieron a la coalición, y están preguntando si la Federación Terran estaría dispuesta a ayudarlos a luchar por su libertad. Jake pensó en la pregunta por un largo momento. La Federación todavía se estaba reconstruyendo. Todavía sanación tras siglos de opresión. Podrían justificar fácilmente centrarse en sus propios problemas y dejar al resto de la galaxia a su destino. Pero eso no sería humano. Diles que vamos en camino, dijo Jake, por fin. Preparen la flota para un despliegue de largo alcance. Señor, ¿está seguro?, preguntó Lisa. Acabamos de terminar una guerra. La gente merece una oportunidad de reconstruir en paz. Jake miró a sus oficiales, estos amigos que habían compartido el largo viaje desde la esclavitud hasta libertad. La gente merece vivir en una galaxia donde la libertad no sea solo un sueño. Si no ayudamos a otros a luchar, ¿por quién les dará su libertad? Roy sonrió y le dio una palmadita a Jake en el hombro. Como un verdadero ser humano. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, respondió Jake. El USS Defiance lleva 300 años explorando el espacio. Es hora de explorar un poco más. Eso al anochecer, Jake se encontraba en sus aposentos a bordo del Defiance, contemplando las estrellas. El barco había sido su hogar durante tanto tiempo que apenas podía imaginar vivir en otro lugar. Pronto se dirigirían a un espacio desconocido, enfrentando nuevos peligros y nuevos desafíos. Un suave timbre indicó que alguien estaba en su puerta. «¡Ven, entra!», gritó. El subcomandante Sepra entró, vistiendo el uniforme azul de la flota de la Federación. El ex oficial Corbani se había convertido en uno de sus más aliados de confianza, ayudando a integrar especies de la antigua coalición en la nueva alianza. «Capitán, quería agradecerle antes de partir», dijo formalmente. «¿Agradecerme por qué?». «Por mostrándome lo que significa ser libre», respondió Sepra. «Bajo la coalición me enseñaron que la fuerza significaba dominar a los demás. Tú me enseñaste que la verdadera fuerza es proteger a los demás». Jake sonrió. «Lo aprendiste tú mismo. Solo te dimos la oportunidad». Como Sepra a la izquierda, Jake regresó a la ventana. Mañana se enfrentarían a nuevos enemigos y nuevos desafíos, pero los enfrentarían como seres libres que luchaban por la libertad misma.
La galaxia era vasta y estaba llena de peligros, pero también estaba lleno de esperanza. El espíritu humano había despertado tras siglos de sueño, y nunca ser silenciado de nuevo. El USS Defiance lideró una flota de 500 naves a través del sistema cuántico, punto de salto, que marcaba el límite del espacio conocido. Jake Morrison se encontraba en el puente, observando cómo nuevas y extrañas estrellas apareció en la pantalla principal. Esta región de la galaxia había sido inexplorada incluso antes de la esclavitud de la humanidad, y ahora eran las primeras naves de la Federación en aventurarse en sus profundidades. Largo alcance. Los sensores están detectando múltiples sistemas estelares más adelante, informó Nina Hayes desde su estación científica. También estoy captando lo que parece ser una enorme estructura artificial en el sistema central. ¿Define masiva?, preguntó Jake. Aproximadamente el tamaño de la luna de la Tierra, respondió el capitán Na. Definitivamente es artificial construcción, pero el diseño es diferente a todo lo que encontramos en nuestras bases de datos. Danny Cooper levantó la vista de su puesto táctico con preocupación. Señor, estoy detectando rastros de armas en toda esta región. Alguien ha estado librando una gran guerra aquí. El sistema de comunicación cobró vida con una señal entrante. La imagen que apareció en la pantalla mostraba un ser diferente a todo lo que habían visto antes. Tenía un azul pálido piel, 4 brazos y grandes ojos dorados que parecían contener una gran inteligencia y tristeza. Naves desconocidas. Soy el comandante Beltar de la Alianza de Mundos Libres. El extraterrestre dijo, habéis entrado en una zona de guerra. Si sois refugiados de la colectivo Hegemony, por favor identifíquense para que podamos brindarles ayuda. Jake dio un paso al frente. Esto es el capitán Jake Morrison de la Federación Terran. Recibimos noticias de que luchabas contra un enemigo llamado el colectivo Hegemony. Estamos aquí para ayudar. Los ojos dorados de los extraterrestres se abrieron de par en par. Con sorpresa, la Federación Terran. ¿Son ustedes los humanos que destruyeron la Imperio de la Coalición? Se corre la voz, respondió Jake con una leve sonrisa. Sí derrotamos a la coalición y liberamos a sus esclavos. Creemos que todas las especies tienen derecho a ser libres. Comandante. La imagen de Beltar parpadeó mientras lo que parecían ser explosiones estallaban en el fondo. Capitán Morrison, sería un honor para nosotros reunirnos con usted. Pero actualmente estamos bajo ataque. El colectivo ha lanzado otro asalto a nuestra principal estación defensiva. ¿Cuáles son sus coordenadas?, preguntó Jake inmediatamente. Capitán, no podemos pedirle que luche contra nuestras batallas, protestó Beltar. Las fuerzas colectivas son diferentes a todo lo que has enfrentado. Se convierten en prisioneros. Dos seres en drones sin mente que no sienten dolor y no muestran piedad. Entonces nunca me he enfrentado a humanos, respondió Jake. Envíanos esas coordenadas. 1 hora más tarde, la flota de la Federación abandonó el espacio cuántico, cerca de la enorme estructura artificial que Nena había construido, detectado anteriormente. De hecho, era del tamaño de una luna pequeña, pero construida en serie .D, anillos interconectados que giraban lentamente en el espacio. La estación estaba siendo atacada por cientos de naves oscuras que disparaban rayos de energía verde enfermiza. Esos son embarcaciones colectivas, observó Lisa Grant mientras se unía a Jake en el puente. No se parecen a ningún diseño en nuestras bases de datos. Y esas firmas energéticas son completamente extrañas, añadió Roy Parker. Su puesto de ingeniería, sea lo que sea que estén usando como arma, no se basa en ninguna tecnología que conozcamos. Jake estudió la exhibición táctica, mientras Carol Evans dirigía sus escuadrones de cazas hacia la batalla. La Alianza de Mundos Libres, los barcos estaban perdiendo mucho. Sus defensas se desmoronaban bajo el implacable asalto de las misteriosas naves enemigas. Todos naves, formación de ataque, ordenó Jake. Apunten a las naves del colectivo, pero tengan cuidado de no alcanzar a las naves de la Alianza. La flota de la Federación se lanzó a la batalla como ángeles vengadores. Torpedos cuánticos se materializaron dentro de naves colectivas, causando explosiones masivas que iluminaron la oscuridad del espacio. Las naves enemigas intentó responder, pero sus armas atravesaron sin causar daño las naves de la Federación, protegidas por la fase cuántica, Tote Escudos.
Capitán, algo anda mal, informó Dani alarmada. Ellas naves colectivas no están respondiendo a los daños como deberían. Incluso cuando sus motores están destruidos, siguen luchando. Jake observó con horror cómo una nave colectiva gravemente dañada se estrellaba contra una nave de la Alianza, destruyéndola. Ambas naves sufrieron una explosión masiva. No temen morir, se dio cuenta. Tal como dijo Beltar, no sienten dolor ni muestran piedad. La batalla se prolongó por 3 horas con la flota de la Federación, ganando lentamente la ventaja a través de superiores tecnología. Pero Jake podía ver que este enemigo era diferente de la coalición. Estos no eran conquistadores que buscaban riqueza y poder, eran algo mucho más peligroso. Fanáticos que creían que su la causa justificaba cualquier sacrificio. Cuando el último barco colectivo fue destruido, Jake ordenó a la flota atracar en la estación de la Alianza. Él estaba recibidos por el comandante Beltar y una delegación de seres de varias especies diferentes, todos ellos mirando exhausto pero agradecido. Capitán Morrison, su llegada puede haber salvado toda nuestra civilización, dijo Beltar mientras caminaban por los pasillos de la estación. El colectivo nos ha hecho retroceder 50 años. Este es nuestro último bastión importante. Jake miró el interior de la estación, notando las señales de una larga guerra por todas partes. Las puertas blindadas mostraban había marcas de quemaduras de armas de energía, y muchos de los pasillos habían sido excavados a toda prisa, reparados después del daño. Los seres con los que se cruzaron parecían cansados y desgastados por décadas de lucha constante. Háblame de este colectivo hegemónico. Jake solicitó. Al entrar en una sala de conferencias, se activó una pantalla holográfica que mostró un mapa de los sistemas estelares locales. Casi la mitad de ellos estaban marcados en un rojo ominoso. Aparecieron en nuestro espacio hace aproximadamente 60 años afirmando representar la unidad y el orden perfectos. Cualquier la especie que se niega a unirse a ellos voluntariamente es conquistada y obligada a someterse a una conversión. ¿Conversión a qué?, preguntó Lisa. Implantan dispositivos neuronales que suprimen el pensamiento individual y emoción. Otro representante de la Alianza explicó. Este parecía ser de una especie reptil, pero a diferencia del Corbani agresivos, estos seres parecían pacíficos y reflexivos. El converso se convierten en extensiones de la conciencia colectiva, perdiendo todo lo que los hacía únicos. El doctor Marcus Bell, quien se había unido a la delegación y se inclinó hacia adelante con interés. Así que crearon una mente colmena por la fuerza. Exactamente. Beltar lo confirmó. Una vez convertidos, los seres lucharán a muerte por el colectivo sin vacilación o piedad. Hemos visto a padres pelear con sus propios hijos, amigos traicionarse entre sí. Civilizaciones enteras se convierten en marionetas de la inteligencia central. Jake sintió un escalofrío le recorrió la espalda. La coalición había sido malvada, pero al menos permitieron que sus esclavos siguieran siendo individuos. Esta hegemonía colectiva era algo mucho peor. Destruyeron la esencia misma de lo que hizo única a cada especie. ¿Cuál es su objetivo final?, preguntó Jake. La unidad completa de toda la vida en la galaxia, respondió Beltar con gravedad. Ellos creen que el pensamiento y la emoción individuales son fuentes de conflicto y sufrimiento. En su opinión son traer paz eliminando la diversidad. ¿Cuántas especies han convertido?, preguntó Roy. 43 que conocemos de, respondió el representante reptil. Cada conquista los hace más fuertes a medida que suman el conocimiento y habilidades de las nuevas especies a su inteligencia colectiva. Jake estudió el mapa estelar durante mucho tiempo. Luego tomó su decisión. Comandante Beltar, la Federación Terran ofrecemos todo nuestro apoyo militar en su lucha contra el colectivo. Hemos aprendido que la libertad no es algo que puedes defenderte solo una vez. Tienes que seguir luchando por ello. Los ojos dorados de Beltar mostró asombro y gratitud. Capitán, usted no entiende lo que estás ofreciendo. El colectivo tiene millones de naves y miles de millones de seres convertidos. Incluso con tu tecnología avanzada, esta será la guerra más difícil que su gente haya librado jamás. Entonces es algo bueno que los humanos. No sé cuándo rendirme, respondió Jake con una sonrisa sombría. Ya nos hemos enfrentado a adversidades imposibles antes. A medida que avanzaba la conferencia,
Jake comenzó a comprender el alcance del desafío que se avecinaba. El colectivo hegemónico no era solo otro imperio que derrotar. Era un cáncer que consumía todo lo único y hermoso sobre la vida inteligente, pero también sabía que la humanidad tenía algo que el colectivo jamás podría comprender ni contrarrestar: el espíritu inquebrantable de los seres libres que luchan por su derecho a seguir siendo individuos. La guerra por el alma de la galaxia estaba a punto de comenzar. La guerra contra la hegemonía. El colectivo había estado furioso durante 2 años cuando Jake Morrison recibió la información que cambiaría todo. En lo profundo del territorio enemigo, los exploradores de la Federación habían descubierto la ubicación del nodo central, una estructura masiva que servía como cerebro de toda la conciencia colectiva. Es más grande que cualquier cosa que hayamos visto jamás. Carol Evans informó desde el puente de su nave exploradora. La estructura parece estar construida alrededor de un sistema estelar completo, utilizando la energía de las estrellas para impulsar la inteligencia colectiva. Jake estudió los datos desde su puesto de mando a bordo del USS Defiance. La central del nodo estaba protegido por miles de naves colectivas y defendido por las poblaciones convertidas de docenas de mundos. Atacarlo requeriría todo lo que la Federación y sus aliados pudieran reunir. ¿Cuántos barcos podemos llevar a la batalla?, y preguntó Jake a la almirante Lisa Grant, quien se había unido a él para la planificación. Sesión. 8,000 naves de la Federación, más 12,000 naves de los Mundos Libres Alianza, respondió Lisa. Pero la inteligencia sugiere que el colectivo puede desplegar más de 50,000 naves para la defensa de su nodo central. Roy Parker levantó la vista de sus informes de ingeniería con preocupación. Capitán, incluso con nuestra tecnología cuántica, esas probabilidades son bastante altas, y los seres convertidos lucharán para la muerte sin consideración alguna por tácticas o instinto de supervivencia. El Dr. Marcus Bell activó un holográfico visualización de la estructura del nodo central. Existe una ventaja que podríamos tener. Según los datos de Carol recolectada, toda la conciencia colectiva depende del núcleo central de procesamiento. Si pudiéramos destruir ese núcleo, podría romper los vínculos neuronales que controlan a los seres convertidos. Podría, cuestionó Jake. La teoría es sólida, admitió Marcus, pero nunca lo probé. También existe el riesgo de que destruir la inteligencia central pueda causar daño cerebral permanente. Los seres convertidos. Jake guardó silencio un largo rato mientras consideraba las opciones. Podrían continuar la guerra como estaba, haciendo retroceder lentamente las fuerzas colectivas mientras perdiendo millones de vidas. O podrían apostarlo todo a un asalto masivo, que podría liberar a miles de millones de minas esclavizadas. ¿Qué opinan?, preguntó a la sala. El comandante Beltar, que se había convertido en uno de sus aliados más cercanos, habló primero. Capitán Morrison, mi gente lleva 60 años luchando en esta guerra. Hemos perdido mundos enteros por culpa del colectivo. Expansión. Si existe la más mínima posibilidad de acabar con esta pesadilla, debemos aprovecharla. El subcomandante Zefra asintió. Los seres convertidos no son realmente vivos. Mientras permanezcan bajo control colectivo, incluso si el asalto fracasa, les habremos dado una oportunidad, en libertad. Jake tomó su decisión. Señala toda la Federación y la Alianza. Flotas convergerán en la zona de preparación. Vamos a acabar con esta guerra. La flota más grande en la historia galáctica se reunió en el borde del espacio colectivo 3 semanas después. 20,000 naves de docenas de especies diferentes, todas unidas en su determinación de atacar al corazón de la tiranía. Jake había visto muchas batallas, pero nada comparado con la vista de tantas naves trabajando juntos por una causa común. El viaje al nodo central tomó 5 días a través de territorio colectivo fuertemente defendido. El enemigo lanzó todo lo que tenía contra la flota que avanzaba, enviando oleada tras oleada de barcos reconvertidos para detenerlos. Cada batalla fue costosa, pero los aliados siguieron adelante con férrea determinación. Los sensores de largo alcance están detectando el nodo central, informó Nina Hayes mientras se acercaban al sistema objetivo. La estructura es incluso más grande de lo que estimábamos. Parece abarcar todo el sistema interior, incluyendo la propia estrella.
contenida dentro de una especie de matriz de recolección de energía. Jake miró la pantalla táctica y sintió su aliento. Captura. El nodo central era hermoso pero terrible. Una estructura cristalina, que envolvía la estrella como una telaraña hecha de metal y energía. Miles de naves colectivas se movían en perfecta formación a su alrededor. Sus movimientos sincronizados mostraban la presencia alienígena, inteligencia que los controlaba. Todas las naves, formación de batalla, ordenó Jake. Esto es lo que vinimos a hacer. La batalla final comenzó cuando Carol Evans lideró 10.000 combatientes. Se dirigieron hacia las defensas exteriores del nodo central. El espacio alrededor de la estructura se iluminó con rayos de energía y explosiones mientras las naves colectivas se movían para interceptarlos. Pero los cazas de la Federación eran pilotados por seres libres que podían pensar y adaptarse, mientras que sus enemigos solo podían seguir respuestas programadas. Torpedos cuánticos listos. Danny Cooper informó desde su puesto táctico. Apunten a la matriz de recolección de energía, ordenó Jake. Si podemos interrumpir su fuente de energía, podría debilitar la inteligencia central. El USS Defiance lideró el asalto principal, sus armas cuánticas destrozando las defensas colectivas como si fueran papel. Otras naves de la Federación la siguieron. La potencia de fuego combinada superó la capacidad de respuesta del enemigo, pero por cada nave colectiva destruida, 2 aparecieron más en su lugar. Capitán, estamos recibiendo una transmisión del nodo central, anunció Na. La pantalla principal cobró vida y no mostró un ser individual, sino un patrón giratorio de luces y energía. Cuando habló, la voz parecía venir de todas partes a la vez. La conciencia individual designó a Jake Morrison. La inteligencia colectiva dijo: tu resistencia es ilógica. Nosotros ofrecen la unidad perfecta y el fin de todo conflicto. ¿Por qué eliges el caos en lugar del orden? Jake se levantó y enfrentó a inteligencia extraterrestre. Porque el caos es hermoso. Porque el pensamiento individual crea arte, música y amor. Porque ser diferentes unos de otros es lo que hace que valga la pena vivir. Incorrecto. El colectivo respondió. El pensamiento individual crea guerra, odio y sufrimiento. Hemos eliminado estas emociones negativas de 43 especies. Ahora coexisten en perfecta armonía. Existen como esclavos, respondió Jake enojado. Los has convertido en máquinas. La transmisión terminó y las naves colectivas redoblaron sus ataques, pero Jake pudo ver que la batalla estaba cambiando a su favor. Las armas cuánticas estaban alterando la matriz energética alrededor de la estrella, y varias secciones de la estructura del nodo central comenzaban a derrumbarse. «Roy, ¿te puedes apuntar al nodo central? ¿Núcleo de procesamiento?», preguntó Jake. «Creo que sí, pero tendremos que acercarnos mucho más». Roy respondió. Los torpedos cuánticos deben dispararse a quemarropa para penetrar tan profundamente en la estructura. Jake tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Todos los barcos siguen el Defiance, iba directo al corazón de esa cosa. El USS Defiance aceleró hacia el centro. Nodo que utiliza su tecnología de fase cuántica para atravesar la energía defensiva. Campos. Detrás de él, cientos de otras naves de la Federación lo seguían, con sus tripulaciones listas para sacrificarlo todo por la oportunidad de liberar miles de millones de minas esclavizadas. El viaje al núcleo central los llevó a través de corredores de material cristalino, que pulsaba con energía alienígena. Los defensores colectivos les dispararon desde todas las direcciones, pero los escudos cuánticos resistieron al adentrarse en la estructura. Se detectó un núcleo de procesamiento central. Nenaj anunció que estaba justo delante, a unos 2 kilómetros. Jake miró alrededor del puente. Su tripulación. Estas personas que compartieron todos los peligros y triunfos de su largo viaje. Ha sido un honor servir. Con todos ustedes, dijo en voz baja. Señor, torpedos cuánticos apuntando al objetivo, informó Danny. Fuego, ordenó Jake. Los torpedos atravesaron el corredores cristalinos y golpeó el núcleo central de procesamiento en una explosión cegadora de luz y energía. Toda la estructura del nodo central se desactivó, cuando los sistemas de energía de todo el complejo comenzaron a fallar. Por un momento nada parecía que sucedió. Entonces, al otro lado de la galaxia, algo sin precedentes ocurrió. En miles de mundos,
Miles de millones de seres convertidos de repente dejaron de moverse cuando los implantes neuronales que los controlaban dejaron de funcionar. Por primera vez en décadas piensan sus propios pensamientos y sienten sus propias emociones. Las naves colectivas alrededor del nodo central flotaban sin rumbo en el espacio, mientras sus tripulaciones despertaban del sueño artificial que los había esclavizado. Algunos comenzaron a llorar. Otros se rieron y muchos simplemente se quedaron asombrados por su nueva libertad. Jake Morrison observó desde el puente del desafío como la mayor tiranía de la historia galáctica se desmoronaba a su alrededor. El nodo central se estaba derrumbando en la estrella que había aprisionado, pero su destrucción había liberado a más seres que cualquier acción en la historia registrada. Capitán, estamos recibiendo miles de transmisiones de antiguos mundos colectivos, informó Nena con lágrimas en los ojos. Ojos. Todos dicen lo mismo. Gracias. Mientras la flota de la Federación se retiraba desde el nodo central moribundo, Jake supo que su trabajo estaba lejos de terminar. La galaxia estaba llena de seres liberados que necesitarían ayuda para reconstruir sus vidas y sus civilizaciones. Habría nuevos desafíos, nuevas amenazas y nuevas oportunidades para defender la libertad. Pero para ahora, se contentaba con mirar las estrellas y saber que en algún lugar allá afuera, miles de millones de personas estaban experimentando la alegría de ser ellas mismas. Por primera vez en generaciones, el espíritu humano no solo había sobrevivido. La esclavitud y la opresión se había convertido en un faro de esperanza que iluminaba el camino hacia la libertad para toda la galaxia. El desafío se volvió hacia casa, su misión finalmente completada.